El tema que vamos a ver a continuación es el 8Ds, u 8 disciplinas, y los puntos a detallar son los siguientes. ¿Qué es? Tipos de queja y qué las origina, ejemplo real y conclusiones. ¿Qué es? El 8Ds es un método para lograr la solución de problemas. Estos se derivan de una queja o reclamo, el cual puede surgir en proceso interno, proceso en planta de cliente, en campo. El proceso interno se refiere a alguna operación o proceso durante el proceso total de fabricación de la parte. El proceso en planta de cliente se refiere a durante el ensamble o pruebas del producto que el cliente hace en sus instalaciones. En campo se refiere a una garantía durante el uso del producto, es decir, cuando el usuario final lo está utilizando. El 8Ds también se puede utilizar para llevar índices de scrap o rechazo en proceso de fuera a dentro de objetivo, mediante el uso de herramientas como diagrama causa-efecto o Ishikawa, 5 porqués o 5 whys principalmente, aunque se puede usar otras herramientas como diseño de experimentos o Redex. Ahora bien, ¿qué origina una queja o reclamo? Cuando un producto no cumple las especificaciones del diseño, por ejemplo, en dimensiones, algún diámetro, en funcionamiento, por desempeño, ruido, en apariencia, algún golpe, óxido, falta de algún componente, algún tornillo, alguna tuerca. También puede ser cuando un producto no cumple en cantidad solicitada por el cliente, se envía otro producto en lugar del solicitado o llega tarde, ocasionando un paro de línea con un alto costo. Cuando un producto el cliente lo recibe dañado, por ejemplo, golpes durante el transporte. Ejemplo real. Especificación de la parte. En cierto proceso de fabricación, durante el lanzamiento de un nuevo producto, aquí mostrado, transmisión manual, se pide prueba funcional de cambio de velocidades y ruido. Al realizar la prueba, el operador detecta fuga de aceite por la unión carcasa-extensión, como se muestra aquí en esta línea roja. Se notifica al supervisor y al equipo multidisciplinario, se segrega e identifica las transmisiones. Se cambia de modelo y se decide comenzar el 8Ds. D1 o paso 1 o disciplina 1. Definir el equipo. Es recomendable que participe un elemento de cada área. En este ejemplo participó un operador, una persona del proceso o manufactura, una persona de mantenimiento, una persona de producción, una persona de calidad y una persona que estuvo fuera de la situación del problema. Se recomienda formalizar al equipo, dado que el integrante y el jefe inmediato deberán estar conscientes de que asignarán un tiempo extra o un tiempo adicional a las actividades que realizan día a día, y es preciso definirlo porque es recomendable no faltar a las revisiones que se hagan en este proceso de 8Ds y que el equipo haga las tareas y las actividades que se le asignarán en cada paso. D2. Definir el problema. En este paso se utiliza la herramienta 5Ws y 2H con el fin de definir el problema lo más objetivamente posible, como vamos a ver a continuación. Las 5Ws son when, cuándo, where, dónde, who, quién, what, qué, why, por qué es un problema, y las 2H son how, cómo,
How many? ¿Cuántas? Por lo tanto, el problema quedó descrito de la siguiente manera. ¿Cuándo? Mayo 2 del 2019. ¿Dónde? En operación 180 de prueba funcional y ruido en línea 1. ¿Quién? Operador en turno. ¿Qué? Fuga de aceite por la unión carcasa, extensión modelo 110, línea 1. ¿Por qué es un problema? Porque generó desperdicio, no cumple con la cantidad a producir, ambos con un costo de $6,000 ya sumados. Y lo más riesgoso o lo más crítico, teníamos la posibilidad de no surtir al cliente, con consecuencias de paro, queja y costo por el incidente. ¿Cómo? Fue detectado de forma visual, aceite en piso. ¿Cuántas? 11 transmisiones de 267. Paso número 3. Definir acciones de contención. En este paso, el equipo define acciones para asegurar la segregación de las partes con el defecto y evitar que lleguen al cliente interno o externo. Es muy importante en este paso, como en los demás, generar evidencia de toda tarea o actividad que se realiza. En este caso en particular, se identificaron las 267 transmisiones sospechosas, incluyendo las 11 rechazadas, y se colocaron en el área de cuarentena. Lo hizo Omar, mayo 2 del 2019. Se completó y se anexó evidencia al 8D. Se elaboró y se difundió la alerta de calidad del defecto encontrado. Se completó por Elías, mayo 2 del 2019, y se anexó evidencia. Se revisó el inventario existente de este modelo en almacén y en proceso. Elías, mayo 2 del 2019. Se completó, se revisó 43 transmisiones resultando sin fuga. Se anexa evidencia al documento. Se confirmó si se embarcaron transmisiones al cliente para hacer la contención en planta del cliente. Lo hizo Omar, mayo 2 del 2019. No se embarcaron transmisiones, se anexan datos del embarque. Es muy importante mencionar que estas acciones de contención deben permanecer hasta que no se cierre el 8D. Se debe acordar con el cliente una marca de certificación o garantía en el producto para poder distinguir el producto que ya está certificado del que no está certificado en toda la cadena de suministro. También acordar la identificación del punto limpio, a partir de cuál embarque ya se va a ir el material certificado al cliente interno o el cliente externo al siguiente proceso para su uso. Asimismo, definir un método de certificación confiable. Estos últimos datos normalmente se describen en la alerta de calidad y se puede anexar a la alerta de calidad una instrucción de certificación o instrucción de trabajo para hacer esa inspección. Paso número 4. Definir la causa raíz del defecto o problema. Ese mismo día se reunió el equipo multidisciplinario con toda la información de registros de defectos. En la reunión de análisis de causa raíz por parte del equipo multidisciplinario, se presentaron 3 documentos, los cuales estaban dentro de nuestro sistema de calidad y estuvimos llevando desde el inicio del proyecto. Gráfico de Pareto de defecto fuga por modelo, gráfico de Pareto del defecto fuga por línea, diagrama de concentración de defectos. Los 3 gráficos nos mostraron datos muy interesantes, como vamos a ver a continuación. El gráfico de Pareto de defecto fuga por modelo nos muestra que el modelo 110 es el que presenta el problema de fuga, 11 transmisiones, 4.11%. Los modelos 50, 60, 70, 80, 90 y 100
no presentan el defecto. El gráfico de Pareto del defecto fuga por línea nos dice que el defecto de la fuga aparece en línea 1, la línea 2 y la línea 3 no presentan el defecto. El diagrama de concentración de defecto nos muestra las zonas donde se encontró la fuga. En esta zona, aquí se representa con una letra F la zona de la fuga, lo cual no es un patrón que enfoque la fuga a una zona solamente, sino se presenta en diferentes zonas de la transmisión. Esto también nos va a ayudar al análisis de nuestra causa raíz. La herramienta que utilizamos fue el diagrama de Ishikawa, en la cual se analizan las 6 M's. Aquí en la cabeza se coloca la descripción del problema: fuga de aceite por la unión carcasa, extensión modelo 110, línea 1. Y los 3 gráficos anteriores nos ayudaron para definir las causas potenciales de una forma más certera. El M de material, dimensiones de carcasa fuera de especificación como causa potencial, dimensiones de extensión fuera de especificación, sellador incorrecto, sellador caducado. En la M de máquina, torque en carcasa fuera de especificación de proceso. En la M de medición, parámetros de prueba, presión y tiempo fuera de especificación. M de método, aplicación incorrecta de sellador, daño en las caras de unión al ensamblar los componentes, carcasa extensión. Estas 8 causas potenciales fueron verificadas en proceso por el equipo multidisciplinario. Nos repartimos alguna de ellas en cada miembro del equipo. Fueron auditadas y verificamos los datos que teníamos en el proceso con la finalidad de encontrar alguna anomalía o alguna variable no aleatoria en los registros del proceso. Durante la verificación de la causa potencial, dimensiones de carcasa y extensión fuera de especificación, hubo una de estas dimensiones que hizo un contraste, el cual es el acabado superficial en la cara de la unión. Observamos que las transmisiones con fuga, las no OK, tenían un acabado superficial de 0.25 RA, y las que no fugaban, es decir, las que se encontraban OK, tenían un acabado superficial de 0.67. Todas las demás causas potenciales fueron verificadas y se descartaron, como muestra aquí la línea cruzando la causa potencial. Y se agregó como causa potencial lo que explicamos en la diapositiva anterior: acabado superficial con valores bajos de 0.25 a la M de material. El acabado superficial como causa potencial fue confirmada y podemos observar los datos en esta gráfica, muestras con valores desde 1 a 4.8. Con esta confirmación estadística definimos esta característica como causa raíz del problema. Cabe mencionar, si la causa potencial no es confirmada, lo recomendable es que no se avance, porque seguramente si la causa potencial no es confirmada, más adelante el problema o el defecto aparecerá nuevamente. Ahora bien, nuestros 5 porqués de esta causa quedó de la siguiente manera: fuga de aceite por la unión carcasa extensión modelo 110 línea 1, fluye aceite por la unión carcasa extensión, las partes tienen un acabado superficial con valores bajos de 0.25 en cuanto a la ocurrencia se refiere.
En la parte de la no detección, ¿por qué el defecto no fue detectado? Quedó de la siguiente manera: fuga de aceite por la unión carcasa extensión modelo 110 línea 1 no se detectó en la fase de pruebas iniciales porque no se probó con todo el rango del acabado superficial, porque no se especificaba en la instrucción de pruebas hacer pruebas de fuga en todo el rango del acabado. En la parte de por qué falló el sistema, quedó de la siguiente manera: fuga de aceite por la unión carcasa extensión modelo 110 línea 1, ¿por qué? No se consideró hacer pruebas con todo el rango de la tolerancia del acabado, ¿por qué? No se especificaba en la instrucción de pruebas hacerlas en todo el rango del acabado. Paso número 5. Definir cuáles son las acciones correctivas permanentes para eliminar la causa raíz. Las que definimos en nuestro problema fueron las siguientes: cambiar la especificación de acabado superficial en diseño de 1 a 4.8 RA Sandra B 9 de mayo de 2019. Actualizar documentos de proceso AMEF, plan de control, instrucciones de inspección, difusión del cambio, mayo 10 del 2019. Validar el proceso con las pruebas requeridas en diseño, mayo 17 del 2019. Liberar el proceso para producción, Jorge, mayo 17 del 2019. En este caso en particular, como hubo un cambio de diseño, también se vio afectado la AMEF y el plan de control. En algunos 8Ds, el AMEF y el plan de control se modifican hasta el paso 7, lo cual vamos a explicar más adelante. O bien la modificación de documentos debe ser de acuerdo al sistema de calidad en la organización. Paso 6. Una vez implementadas las acciones correctivas, este paso verifica que están siendo efectivas. Por ejemplo, auditar mediante LPAs la verificación de acciones implementadas que están siendo realizadas. Auditar mediante LPAs que el defecto se ha eliminado mediante el registro de rechazos. Paso 7. Prevenir la recurrencia del defecto y o causa raíz. En este paso actualizamos los documentos del sistema de calidad. En nuestro ejemplo en particular, actualizamos el procedimiento de instrucción de pruebas iniciales, mayo 24 del 2019, el AMEF y el plan de control, mayo 25 del 2019. Paso 8. Cierre del 8Ds y felicitar al equipo. Una vez que el paso 7 es completado, el 8Ds es auditado para verificar que se realizó y documentó cada acción y se agregó la evidencia al 8Ds. Si cumple, se firma el documento por los auditores y se genera una reunión de cierre y se reconoce al equipo. Si el 8Ds es derivado de una queja o reclamo de cliente, entonces también debe ser aprobado y cerrado por el cliente. Conclusiones. Este método es uno de los más usados para documentar acciones correctivas derivadas de una queja o reclamo, incluso una no conformidad de auditoría, y es auditado a profundidad por auditores internos, externos y cliente, y se debe tener toda la evidencia de soporte mencionada en cada paso: reportes, listas de verificación, dimensionales, pruebas, capacitaciones, difusiones, etc. Espero que esta presentación les pueda ser de utilidad y los motive a adentrarse en el estudio de estas herramientas y métodos estadísticos. Estaré realizando más presentaciones de estas.